Buenos días, un día más en nuestra nueva normalidad. Y esta es la palabra, la frase en la que queremos meditar, la nueva normalidad. Aunque de entrada la frase tendría ciertos puntos que pueden ser cuestionables, si la entendemos como la expresión que da nuestro gobierno para cuidarnos, protegernos, designar esa nueva vida que vamos a tener a partir de ahora que estamos paulatinamente saliendo de este encierro, de esta cuarentena que tuvimos. Sabe que hace tiempo hubo alguien que también, al igual que nosotros, tuvo que enfrentar una nueva normalidad. Este personaje, Noé, nos va a enseñar el día de hoy algunas cosas que tenemos que ver en esta nueva normalidad. Para poder entender Noé, por qué como en los días de Noé fue lo que fue, necesitamos ver la referencia. En una de las escenas, hace ya más de 2000 años, los discípulos estaban con Jesús, habían visto el contorno y el entorno y lo que estaba pasando en el templo. Y entonces ellos le preguntaron a Jesús, le hicieron varias preguntas. Esto está en Mateo. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas preguntas, que de hecho son 3 en una sola pregunta, es a la que Jesús responde en todo el capítulo 24. Pero de este capítulo 24 nos llama mucho la atención el versículo 37, la respuesta de Jesús. Observen, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta frase podemos analizarla, y bien haríamos en hacerla, por cierto, desde una connotación escatológica. Sin embargo, tiene una connotación también coloquial, que es la que queremos ver. Y es necesario guardar en mente la respuesta de Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que lo que tenemos que ver es los días de Noé. Para entender cuál es la venida del Hijo del Hombre y lo que va a pasar después, necesitamos primero entender los días de Noé. Y este es el punto al que queremos llegar. Necesitamos entender los días de Noé. Ese Noé que vivió el diluvio, que de hecho sobrevivió el diluvio, y que nos va a enseñar varios puntos que tenemos que aprender de la palabra de Dios, de alguien, por cierto, que también sufrió, como nosotros, estas cosas raras que parecieran inexplicables en la Biblia y que tienen un contexto muy importante. Necesitamos en casa, después con calma, analizar muy bien el diluvio, lo que se conoce como el diluvio de Génesis, pero sí es muy importante que nosotros tengamos en mente que el diluvio de Génesis no fue una lluvia pertinaz de 40 días, fue toda una serie de sucesos que cambiaron la fisionomía, la geología de nuestro planeta de una forma radical. Fue una serie de sucesos geológicos, hidrológicos, atmosféricos, meteorológicos que trastornó. Entonces, después de este diluvio, Noé empieza a salir del arca y es aquí donde llegamos al punto. Ustedes nos pueden hacer el tiempo obviándolo un poquito en casa estudiando Génesis, los primeros capítulos, para poder cómo llegar hasta aquí. Vámonos al capítulo 6 de Génesis, en el versículo 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Primera cosa que tenemos que ver que nos está sucediendo ahora, que le sucedió a Noé en aquellos días. Hay que tomar en cuenta el contexto en el que estamos viviendo. Noé vivió en un contexto sumamente difícil. La Biblia nos enseña que el grado de maldad del ser humano en la época de Noé, antes del diluvio, fue tal que Dios tuvo que tomar una decisión drástica y destruir a todo ser viviente. Pero al igual que en nuestros días, tenemos que observar que nosotros también estamos viviendo en un mundo por demás difícil, lleno de maldad. A veces nos distraemos y nos concentramos mucho en lo que es esta pandemia, que por supuesto no es nada de menosprecio ni de restarle importancia, pero han estado sucediendo en nuestro entorno otros acontecimientos que nos llaman mucho la atención. Si tomáramos un estudio de las estadísticas y de las personas que en nuestro país han muerto en este periodo de cuarentena a causa de COVID-19, nos daremos cuenta que son muchos más las personas que han muerto por algún tipo de acto de violencia que los que han muerto a través del COVID. Quiere decir que el nivel de violencia tan solo en nuestro país ha llegado a un nivel alarmante, que el nivel de corrupción moral del ser humano en nuestro entorno ha llegado a un nivel tan alarmante como lo estaba en los tiempos de Noé.
Así que necesitamos entender que nosotros vivimos en un entorno difícil. Y esto implica y a la vez explica el por qué suceden cosas malas. A veces nos cuestionamos y quisiéramos entender, pero ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué nos pasa aquello? De hecho, ¿por qué estamos metidos en esta pandemia? ¿Por qué se suscitó? Pues porque vivimos en un mundo difícil. Y al estar inmersos en un mundo difícil, vamos a vivir situaciones difíciles. Entonces, primera cosa que tenemos que observar, como en los días de Noé, nosotros también vivimos un entorno difícil, lleno de maldad. Y esa maldad nos está afectando. Hay que considerar que Dios efectivamente es un Dios bueno. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que nos permite, pero no es un Dios que tolere la maldad. Al igual que en los tiempos de Noé, el grado de maldad, de corrupción, el estar lejos de Dios, los llevó a una tragedia y a un juicio fuerte. Necesitamos decirlo porque Jesús lo dijo, como en los días de Noé, así serán nuestros días. Eventualmente, este grado de maldad nos va a llevar a cuestiones muy difíciles como seres humanos y a un juicio de Dios, porque Dios es amor, es cierto, y Dios también es un Dios justo. Segunda cosa, en el capítulo 7, en el versículo 1, necesitamos leerlo con calma. Génesis 7:1 dice, dijo luego Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Despacio lo analizamos. Ya era un mundo difícil, un mundo que iba a pasar por situaciones difíciles, que se le advirtió que cambiara su forma de hacer. Por cierto, durante 4 generaciones por lo menos, se estuvo diciendo, necesitan volverse a Dios. Y como seres humanos no quisimos entender. Bueno, entonces, dentro de este contexto de maldad, nótese que Dios le dijo a Noé, he notado que tú, Noé, eres distinto. Y esa es la otra cosa que tenemos que observar. Aunque vivimos en un mundo de maldad, nos duele, nos preocupa y nos afecta. Nosotros tenemos que marcar la diferencia y la pauta. Hay que decirlo que dentro de tanta maldad, Dios sí reconoce cuando nosotros somos correctos delante de Él y estamos conforme a su corazón. Pero además hay que tomar en cuenta, uno, que Noé era agradable a los ojos de Dios. Es decir, su conducta, aunque estaba en un mundo violento, no era violenta. Su conducta, aunque estaba en un mundo agresivo y de corrupción, él no era así. Y Dios tuvo presente eso en él. Ahora bien, se avecinaba el diluvio y toda la sucesión de eventos. Y Dios le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa. Y esta es la segunda cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Al igual que en los días de Noé, en nuestras vidas, ahorita lo estamos haciendo, pasando por este difícil, tal vez el día de mañana tengamos otras situaciones difíciles, pero nótese que la salvación de Noé y su familia vino gracias a la actitud que Noé tuvo hacia Dios. Y esto es lo que tenemos que pensar, sobre todo nosotros los varones, quienes somos encargados de una casa. Y hay que decirlo, tu actitud, varón, va a afectar directamente a tu familia, para bien o para mal. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido otro más que se mezclaba con el mundo y que estuviera haciendo las cosas que no agradan a Dios, que tuviera una actitud no correcta, hubiera arrastrado a su familia a la desgracia? Pero gracias a que Noé tuvo una actitud correcta, llevó a su familia a poder sobrevivir. Y esto es lo que tenemos que tomar muy en cuenta, varones. Lo que tú hagas afecta positiva o negativamente a tu familia. No podemos decir así soy y yo vivo como quiera. Tienes una familia y estamos llamados a marcar la diferencia en nuestras familias como hombres y como varones. Nótese también que toda la familia de Noé entró en el arca. Algún día podemos hablar del arca, una pieza magnífica de ingeniería para lo que tuvo que enfrentar y el diseño de Dios hacia Noé. Pero el arca de alguna forma es ese ejemplo de ese lugar que Dios usó para salvar a Noé y a su familia de la consecuencia de vivir en un mundo equívoco, con pensamientos lejanos a Dios. Nuestro hogar es esa arca donde vamos y enfrentamos los problemas cotidianos de la vida. De hecho, la iglesia también es una arca que nos ayuda a salvarnos de este mundo de maldad.
Pero vamos a centrarnos en esa arca. Ese hogar donde tú vives es que no tiene nada que ver el tamaño de la casa, sino el hogar que tienes. Ese es el lugar donde Dios utiliza para ayudarte y sacarte adelante aún en las vicisitudes de la vida. Es también alarmante observar cómo en estos días de encierro, que tuvimos que estar en casa, ya vamos más de 70 días, hubieron tantos casos de violencia. Y a veces supimos de casos en que les fue mejor irse de casa aun cuando existiera el riesgo de la pandemia que querer estar dentro. Y esto nos lleva a pensar esta misma cosa. ¿Cómo estamos trabajando en nuestras casas? ¿Cómo es el hogar que tienes? Ese hogar que estamos formando tú y yo debe ser ese rincón, esa arca que nos debe proteger como familia para ir hacia adelante. En el 8.1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Habían pasado ya varias cosas que les recomiendo vean con calma en el capítulo 7. Pero nos llama la atención la expresión de que se acordó Dios de Noé. De hecho, en el original, en hebreo, dice Dios recordó Noé. Y a veces pensamos, Dios se acordó de Noé, ¿se le había olvidado? Por eso duró 371 días el diluvio. Y no, precisamente la expresión original en el Génesis dice lo contrario. Lejos de pensar que Dios se le olvida, la expresión original dice que Dios recordó a Noé. Y a veces, al igual que Noé, nosotros pasamos por situaciones difíciles en la vida que llegamos a pensar lo mismo. Pareciera ser que Dios ya se olvidó de mí. He sufrido tanto, he pasado tanto, que Dios ya no se acuerda de mí. A veces en gritos de desesperación se llega a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué permite? ¿Por qué está sucediendo eso? La expresión original Dios recordó a Noé implica precisamente que Noé siempre estuvo presente en la mente de Dios. Vaya, basta lo que dicen nuestros jóvenes, es que siempre estoy pensando en ti, siempre estás en mi mente y nunca te olvido, y aunque no puedo estar físicamente contigo, estás presente. Pues bueno, esa misma expresión de amor es la misma que denota Génesis capítulo 1. Dios recordó Noé. Noé siempre estuvo presente en la mente de Dios. Y esta es la noticia que, al igual como en los días de Noé, Noé estuvo presente siempre en la mente de Dios. Tú y yo, usted y yo, estamos presentes en la mente de Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles y aún en medio de las vicisitudes. No, Dios nunca se olvida de nosotros. Somos nosotros los que a veces y muy frecuentemente nos olvidamos de Dios, y hasta que viene la adversidad nos acordamos de Él. Pero Dios siempre está al tanto nuestro. Quiere decir que en todo esto que está pasando, lo que usted y yo hemos pasado a través de esta arca que hemos estado viviendo más de 70 días, Dios ha estado ahí, sí. Dios está muy bien enterado de qué es lo que está pasando, y cada uno de nosotros estamos presentes en el pensamiento de Dios. Ahora bien, dice que hizo pasar Dios un viento solano sobre la tierra y disipó. Hay que explicar esto. Todo el evento del diluvio no fue simplemente que dejó de llover y todo se acabó. Fue un procedimiento que vamos a ver después para que todo volviera a la normalidad, igual que ahora. La vuelta a la normalidad. Nuestra vida no va a poder seguir siendo la misma que fue antes. Pero el punto es saber ahorita que las aguas disminuyeron sobre la faz de la tierra porque Dios intervino. A veces pudiéramos pensar que malo fue Dios que trajo el diluvio, pues ese mismo Dios recordó a Noé y ese mismo Dios se encargó de restaurar. Quiere decir que las vicisitudes de la vida que nos acontecen, aún sin nosotros esperarlo, Dios se encarga de quitarlos. La solución a esta pandemia o esto que estamos viviendo es muy sencilla pero muy preciosa. Se llama Dios. En la medida que usted y yo nos volvamos a Dios, esta o cualquier circunstancia difícil que tengamos en la vida, al igual que le sucedió a Noé, Dios se encarga de traer ese viento que va a disipar y a corregir todo lo que haya que corregir y a restaurar lo que haya que restaurar. Necesitamos decirlo porque así es. La única solución a nuestros problemas, a las adversidades de la vida, se llama Dios. Tomemos también en cuenta el mismo capítulo 8 en el versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró,
y aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Por qué se nos dan las fechas exactas y los números exactos? También es importante, ojalá lo podamos analizar en otra ocasión, pero hay que llamar la atención que para cuando llegamos a este versículo ya había pasado los eventos del diluvio. A veces pensamos que Noé duró 40 días en el arca y no. Desde que Dios cerró la puerta hasta que se volvió a abrir, que la abrió Noé en este capítulo 13, pasaron 371 días. Uy, a veces nos sentimos tan cansados porque llevamos más de 70 días en nuestra casa. Noé duró 371 días encerrado en esa arca. Lo que queremos analizar ahorita, que al igual que la época de Noé, también nosotros vamos a regresar a la nueva realidad. Miren lo que dice. Dice que después de 371 días y varias cosas, Noé quitó la cubierta del arca y miró. Y hay que tomar en cuenta qué fue lo que miró Noé. De primera instancia, cuando Noé salió del arca y miró, vio un mundo totalmente distinto al que él estaba acostumbrado. Notó, entre otras cosas, que los montes eran muy altos, que los valles eran más profundos, que había continentes donde no estaban antes, que ya no había agua donde estaba antes y que ahora había agua en otros lugares donde no estaba. De entrada vio que ya no había llovido. De hecho, él ni siquiera sabía que era la lluvia, nunca había visto que era la lluvia. Y además de esto, él bajó del arca y vio un mundo totalmente distinto, al igual que nosotros. Se nos ha dicho que una vez que empecemos nuestra nueva normalidad, el mundo no será igual. Y nos está sucediendo como en los días de Noé. Pero es de llamar la atención la actitud que tuvo Noé al bajar. Sí, la Biblia sabe de qué nos habla. Quiere decir que nosotros es difícil reincorporarnos a un mundo cambiante, a un mundo que ya no va a ser lo mismo. Efectivamente, Noé así lo vivió y enfrentó un mundo que ya no era el que él había dejado. Así que también tomemos en cuenta la actitud. Si usted sigue leyendo el versículo, se va a dar cuenta que Noé no se sentó a reclamar y a decir, oye Dios, ¿por qué sufrí lo que estoy sufriendo? Yo no tuve la culpa, yo me portaba mal. ¿Por qué he de estar pagando las consecuencias de un mundo que era corrupto, en el cual yo no lo era? Si observamos la actitud de Noé, dentro de su asombro y de la impresión de ver un mundo totalmente distinto, empezó a caminar, a vivir su nueva normalidad. Quiere decir que esto es cambio. Ahora, Dios estaba enterado de todo esto, por supuesto, de hecho Él lo hizo. Y la enseñanza aquí, no nos acostumbremos a vivir siempre en lo mismo. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de restauración, de renovación, que todas las cosas las hace nuevas. Quiere decir, de hecho la Biblia nos dice, no estés pensando en el pasado. Dios trae cosas nuevas, va a abrir puertas en el desierto y una vida totalmente distinta. Deja lo atrasado en el pasado, porque Dios hace las cosas nuevas. Así que aquí la enseñanza es esa. Al igual que en los días de Noé, hoy estamos empezando paulatinamente a salir a una nueva normalidad, sí, nueva, no la habíamos vivido antes. Pero la enseñanza es que dejemos de ver el pasado. ¿Se imagina usted si no hubiera salido? Y lo primero que hubiera hecho, a ver, ¿dónde quedó mi casa? ¿Dónde estaban mis posesiones? ¿Dónde estaban mis amigos? Aunque lo hubiera hecho, el mundo fue tan distinto que aunque hubiera querido buscarlos ya no iban a estar. Y esa actitud tenemos que tenerla nosotros. Sabiendo que Dios está siempre en control, necesitamos abrir nuestros ojos a la nueva normalidad. Vaya, dejemos ya de buscar nuestro pasado. Y no es que nuestros pasados hayan sido necesariamente malos. La Biblia enseña que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso que vivimos en el pasado antes de esta normalidad fue hermoso en su tiempo. Ahora es tiempo de cosas nuevas. Sí, es tiempo de pensar en cosas nuevas. De hecho, quiero lanzarles un reto, como dicen los jóvenes en las redes sociales. En la medida que nos permitan regresar, vamos a soñar con regresar, a estar juntos otra vez y alabar a Dios. El reto es el siguiente. Ya no regresemos al edificio viejo. Y mire, no tengo nada en contra del edificio viejo. Es tiempo de regresar al edificio nuevo como esté. Porque al igual que en los días de Noé, Dios nos ha llamado a cosas nuevas. Y al igual que en los días de Noé, que estuvo con Él en una nueva normalidad, lo estará con usted y conmigo y con Jesucristo vive en esta nueva normalidad. Obsérvese también en el versículo 20, sigo en el capítulo 8, que dice, y edificó Noé un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar.
Pensemos en la escena, Noé bajando del arca. De entrada, en cuanto salió del arca, empezó a tener serios problemas de salud. Muy probablemente tuvo problemas con su presión arterial. Él y las otras 7 personas en el arca. Le costó mucho trabajo respirar. Su cuestión metabólica se alteró. Hay una explicación bíblica que en su momento ahora lo vamos a dar, si es que tenemos la oportunidad para hacerlo. Pero aún en la salud de Noé se notó el cambio. A lo mejor a alguno de nosotros nos pasa lo mismo en estos nuevos cambios. Pero dentro de ese mundo que ya no fue distinto, que vio su nueva realidad, su nueva normalidad, Noé edificó un altar. Nótese que no dice que se regresó al arca y ahí adoró a Dios. Nótese que no dice, espérame Dios, déjame buscar dónde estaba el templo anterior. Él construyó un altar a Dios. Y esta es la enseñanza, que nosotros debemos aprender a tener nuestro altar personal en nuestros corazones. Mire qué bueno que nos vamos a reunir juntos alguna vez. Pero si usted y yo dejamos de adorar a Dios porque extrañamos la iglesia, wow, qué bueno. Pero el asunto es serio, porque usted necesita adorar a Dios en su corazón. Si usted y yo decimos, es que no necesito reunirme para nada, puedo adorar a Dios, también el asunto no es tan correcto. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que aprender aquí? Que la Biblia nos enseña que usted y yo necesitamos construir un altar donde se adora a Dios en nuestro corazón. De manera que en el templo, sin el templo, fuera del templo, adentro de él, en nuestra casa, fuera de nuestra casa, donde estemos, el altar de adoración sea hacia Dios. Necesitamos construir un altar de adoración a Dios. Conste que en aquel entonces no había ninguna religión. Creo que es una de las cosas sensatas que dijo, más que la religión era el opio de todas las naciones. Y la Biblia aquí no dice que Noé tomó una nueva religión. La Biblia nos enseña aquí que Dios continuó su relación, porque él entendía que no es cosa de religión, sino de relación con Dios, y construyó. Y esta es la cosa que tenemos que hacer usted y yo, aprender a hacer un altar a Dios. Quiere decir que debo de adorar, pensar en Dios desde lo profundo de mi corazón, a través de redes sociales o a través de una reunión como les hacía antes o lo que vamos a seguir haciendo. Esté donde esté, el altar debe estar construido en su corazón y necesita tener un altar para seguir alabando a Dios. Sigue diciendo, percibió Dios olor grato y dijo Dios en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Noé construyó el altar, no se fue a la iglesia que tenía antes a buscarla, el altar de su corazón alababa a Dios. Y aquí dice que Dios percibió olor grato. Es una forma de expresar que Dios percibe nuestra alabanza. El detalle está que cuando nosotros alabamos a Dios, independientemente si estamos en la red social, en el templo o en la intimidad de nuestro cuarto, Dios percibe nuestra alabanza y Él se agrada de lo que hacemos. Y cuando nosotros alabamos a Dios, somos bendecidos. Y aunque se viva en un mundo distinto, aunque tengamos una nueva normalidad, Dios va a bendecir y se va a acordar de nosotros y jamás vamos a pasar una desolación. Sí, tal vez tengamos otras cuestiones difíciles que enfrentar, de hecho hay que verlo, está a la puerta, ya está llegando una nueva crisis económica a raíz de esto, problemas sociales, pero en medio de todo, cuando tenemos un altar en nuestro corazón, Dios lo percibe y Él se encarga de cuidarnos y de protegernos y de hacer lo que tengamos que hacer para lograrlo. En el 22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Quiere decir que la prosperidad que Dios nos va a traer abarca todos los aspectos de nuestra vida. Él sabe que tenemos necesidades económicas. Sí, yo sé que el entorno de Noé no es el mismo que ahora, pero Noé también tenía sus posesiones, tenía su casa y la perdió. A lo mejor usted y yo en este periodo nos tocó perder algo, desde nuestro trabajo, desde nuestras posesiones, algún ser querido. Pero Dios se encarga de proveer y darnos lo que necesitamos en su momento. Y quiere decir que Dios está al tanto también de nuestras necesidades. ¿Va a ser difícil? Sí, Noé enfrentó un mundo muy distinto. Nosotros igual estamos enfrentando tal vez en una realidad, una normalidad, una nueva vida muy difícil. Pero en medio de esto Dios estará. Otra cosa importante, y hay que tomarla muy en cuenta, en el versículo 18 de este capítulo 8. Entonces salió Noé y sus hijos
su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Ya habíamos establecido que nosotros como hombres tenemos mucho que ver en lo que pasa en nuestros hogares, pero nótese la enseñanza, nótese que dentro de un mundo corrupto y de las circunstancias difíciles de la vida, solamente se logró sobrevivir en el seno de una familia. Y aquí es de llamar la atención. ¿Quiénes salieron? Noé, su esposa, quiere decir que estaba casado. No sabemos el nombre de la esposa, no se dice, aunque la tradición dice que se llamaba Naab, porque Naab significa agradable y que ella era agradable a los ojos de Dios. Lo que sí sabemos es que Noé tenía una esposa. Sabemos que tenía 3 hijos, pero mire bien lo que dice, y las mujeres de sus hijos, de quienes tampoco sabemos sus nombres. Sabemos que fue Sem, Cam y Jafet, pero de ellas, las nueras, no sabemos los nombres. Pero nótese, y hay que observar lo siguiente, las 3 mujeres que llegaron a la familia de Noé lograron salvarse por llegar a la familia de Noé. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran conocido ellos 3, si nunca hubieran sido novios y esposos, y ellos hubieran seguido por su lado? A este momento de la vida no hubieran sobrevivido. Y quiere decir que nosotros tenemos que aprender esto. La enseñanza primordial es así. Dios instituyó a la familia para que sobrevivamos a las adversidades que nos tenemos que enfrentar el día de mañana, porque vivimos en un mundo violento y en un mundo que está lejos de Dios. Tenga usted muy en cuenta que la mejor forma de sobrevivir a las crisis que se puedan venir es en el seno de una familia, y tomemos muy en cuenta la importancia del seno familiar. Solamente en familia se sobrevive las embestiduras y los golpes duros de la vida, las circunstancias difíciles de la vida. Ojo, jóvenes, vea lo que dice, que los hijos y las mujeres de los hijos. Fíjate muy bien, joven, con quién te vas a casar, porque de entrada tienes que estar casado, porque la mejor forma de enfrentar lo que pueda venir en la vida es con tu esposo, con tu esposa, como lo hicieron Noé y su esposa. Fíjate muy bien, mujer, a quién vas a elegir, porque ese varón, al igual que Noé, te va a llevar al éxito en la vida, y aunque tengas problemas, van a seguir adelante. Fíjate bien, hombre, con quién te vas a casar. Escoge la mujer que Dios te dé, porque con ella vas a sobrevivir cualquier situación difícil en la vida. Y necesitamos valorar el seno familiar. Mire, note muy bien que habla acerca de las mujeres de Noé, de los hijos de Noé. No eran sus hijas. Vaya, esto nos recuerda muchas veces la expresión mexicana. ¿Yo por qué he de mantenerla si ni de mi familia es? Pues claro que no, ¿qué esperábamos? ¿Cometer incesto? Pero obsérvese cómo no eran las nueras o las advenedizas, eran parte de la familia. Y vea esta cohesión familiar, es lo que les llevó a sobrevivir. Dios ha provisto para nuestros días una familia, la que ya tenemos, o jóvenes, la que vas a tener el día de mañana, para que en el seno de esta familia Dios te va a constituir en un arca, y con esa familia en esa arca vamos a salir adelante en cualquiera que sea la crisis que tengamos el día de mañana. Como en los días de Noé, Noé sufrió vicisitudes, pasó por etapas muy difíciles, igual que usted y yo las vivimos y las estamos viviendo en esta época. Pero como en los días de Noé, Noé salió adelante por su familia, igual que usted y yo. Y ante todo, como en los días de Noé, salió adelante porque tenía la promesa de Dios. Y Dios recordó Noé. Así que usted puede saber que aún en esta circunstancia difícil, Dios recordó, ponga ahí su nombre, se lo garantizo, eso es de Dios. Dios lo tiene a usted y a mí muy presentes. ¿Es difícil haber vivido todo esto? Sí, como en los días de Noé. Por eso Jesús hizo la referencia, como en los días de Noé. Después analizaremos la perspectiva escatológica que nos va a permitir entender todo esto que está pasando, el por qué suceden las cosas. Conclusión, el 9.1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructifica, multiplícate y llena la tierra. Como en los días de Noé, esta promesa es para usted y para mí. Pasamos días difíciles, sí. Perdimos muchas cosas, sí. A lo mejor el trabajo o el ser querido. Cada quien podríamos enlistar qué es lo que hemos perdido. Pero nada está acabado, porque al igual que Noé, tenemos la promesa. Noé, si usted observa el 9 en adelante, volvió a ser próspero y Dios restauró todo lo que había perdido, aun cuando él no había tenido la culpa de pasar por circunstancias difíciles. Así que en esta mañana necesitamos llevarnos esa convicción y aprender que, al igual que los días de Noé,
usted y yo también tenemos que aprender a vivir en una nueva normalidad. La vida no es igual. Hay cosas que necesariamente tienen que cambiar. Por cierto, si usted observa también con calma los capítulos que precedieron, va a darse cuenta que la vuelta a la realidad, como se maneja ahora, fue paulatina y fue a través del tiempo de Dios. Así que, como en los días de Noé, de parte de Dios reciba usted estas palabras. Dios lo bendecirá a usted y a sus hijos y les dará la bendición de fructificar, de multiplicarse y de llenar la tierra. Circunstancias difíciles las que vivimos, una nueva normalidad difícil para muchos de nosotros, es cierto, como en los días de Noé, pero que sigue adelante la bendición y la promesa de Dios, porque ese Dios que estuvo con Noé y lo sacó adelante es el mismo que está con usted y conmigo en el día de ahora. Así que adelante, empecemos de forma paulatina nuestra nueva normalidad, como en los días de Noé.